Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Somos estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy vamos a leer El mundo a través de las paredes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Palabras y Aprendizaje, el espacio donde desarmamos la educación para entender cómo aprendemos realmente. Me acompañan mis compañeros Alfonso Cruz y Luis Hernando Cortés. Compañeros, bienvenidos a este espacio. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Un saludo enorme para todos y en especial a la audiencia que nos está escuchando en este momento o en cualquier tiempo del día. Un gusto de estar aquí para hablar de cómo transformamos estos mundos vacíos y en mediadores del aprendizaje. Muy emocionado de estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Buenas, buenas, compañeros. Para mí es un gusto saludarlos, saludar a nuestros oyentes, ya sea que nos estén escuchando camino al trabajo, calificando exámenes. Hoy vamos a demostrar que el aula no es un contenedor, sino un maestro más. Prepárense porque el tema de los ambientes impresos va mucho más allá de una simple cartelera. Compañeros, estoy listos para iniciar el debate del día de hoy. Así es, un saludo para nuestra comunidad. Hoy nos convoca en un tema que parece de la vieja escuela, pero que tiene un poder brutal si se usa de manera adecuada. Los ambientes impresos en el aula. Hablamos de carteleras, infografías, paredes alfabetizadas, rincones de lectura, todo este material físico que viste en los salones en los cuales nosotros pues trabajamos diariamente. Ahora hay una pregunta importante. ¿Es decoración o es un acto pedagógico? Vamos a descubrir. Para arrancar, pues quiero lanzarles una pregunta o más bien como poner sobre el tema una premisa. A veces cuando entramos a un salón de clases y parece una feria del libro, ¿no? Saturado de pósters, de letras de colores, normas en el aula. Alfonso, desde la pedagogía, ¿cuál es el verdadero propósito de un ambiente impreso? Bueno, Juan, acabas de tocar realmente un punto clave. Es algo que se llama la saturación, que lo hizo Luis Malaguzzi. Decía que ese espacio es el tercer educador. Los ambientes impresos no son, bueno, digámoslo que no son solamente para que el salón se vea bonito o tierno. Realmente tiene una función principal y es realmente la alfabetización ambiental. Debe ser un soporte para la memoria cognitiva del estudiante. Si un niño olvida una regla o de pronto una tabla de multiplicar o una letra, pues obviamente es el paso para que todo esté medido y es un entorno impreso. Este debe estar ahí para recordárselo sin necesidad de acudir al maestro. Alfonso, totalmente de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Y ojo, porque podemos entrar en el terreno de la usabilidad. Un error común que cometemos la mayoría de docentes es simplemente coger un cartel, pegarlo desde febrero y nuevamente bajarlo en noviembre. ¿Qué pasa con esto? Se vuelve un paisaje, se vuelve rutinario y el cerebro pues se habitúa y deja de verlo. En la práctica, pues el ambiente impreso debe ser algo dinámico, interactivo y algo significativo para nuestros estudiantes. Eso es verdad. Yo recuerdo haber visto el mismo mapa de la división política de Colombia durante muchos años en la misma esquina de mi salón. Al final, ese material solo servía para tapar una mancha de humedad que había en el salón. Pero Luis, ¿cómo podemos evitar esto en nuestras aulas hoy en día? Excelente punto. Yo creería que co-creando con nuestros mismos estudiantes, que ellos hagan sus carteles, traigan las imágenes impresas, ¿sí? Que se desarrolla a partir de un proyecto de aula, que ellos mismos coloreen, que sean ellos los autores de sus carteles y que ellos mismos los peguen en las paredes. Cuando esto ocurre, pues simplemente se vuelve algo muy didáctico y digamos que la visión o el lenguaje se va a duplicar demasiado.
Claro, pero pues siento que es importante, ¿no? Que bajemos esto a la realidad de nuestras aulas. Si nuestros colegas docentes nos están escuchando ahora mismo y quisieran rediseñar su espacio impreso, ¿por dónde empezar, no? Porque pues tenemos un espacio, pero ¿cómo poder ordenarlo de una mejor manera? ¿Qué tipos de impresos serían indispensables? Por ejemplo, Alfonso, ¿tú qué opinas? Nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Que podemos clasificarlos realmente así. Miremos, a ver si les gusta esta clasificación, que realmente es como la más acorde. Estaríamos en tres tipos esenciales. El primero, los de organizacional, calendarios, roles de aula, pactos de aula, o lo que decimos también, acuerdos de convivencia. Ya sería esto una parte muy estructurada. En el segundo estarían los decorativos, declarativos o de contenido, fórmulas, mapas conceptuales, infografías, algo muy clave para que el niño sepa qué se puede hacer. Y tenemos los expositivos, que yo pienso que es lo más importante que deben tener todo salón, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los trabajos del estudiante. Recordemos que al ver ese niño nosotros estamos colocando su trabajo en la pared del salón, el niño se va a sentir orgulloso de ver cómo es importante ese trabajo para que pues, el niño se motive. Ahora, ese equilibrio lo podríamos establecer entre un 20% en la parte organizacional, un 30% del contenido y como te decía, en la parte de los expositivos es el 50%, porque estamos mostrando los logros de nuestros estudiantes. Me parece un gran aporte, Alfonso. Eso complementa muy bien pues todo lo que hemos venido hablando, pero ojo con con el diseño visual, porque podemos decir que menos es más. Hay algo que se conoce como ruido visual. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a coger carteles que estén en una letra que no se pueda entender, puede tener fondo amarillo, fondo fosforescente, ya al lado puede tener impreso un dibujo animado que nada tiene que ver con el tema. Estamos generando una fatiga cognitiva. ¿Qué va a pasar con esto? Sencillo, los estudiantes se van a distraer. Lo que se quiere es que el texto impreso en el aula sea legible y según investigaciones dice que este debe ser visible a 3 metros de distancia. Se pueden usar tipografías limpias y lo más importante es tener esos espacios en blanco dentro y fuera del aula para que los niños descansen su visión. Es un excelente punto, Luis. Además, hay que pensar que nuestras aulas no tienen únicamente estudiantes en condiciones regulares de aprendizaje, sino que pues hoy en día estamos inmersos en este universo de la inclusión, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, estudiantes con baja visión o que pueden tener TDAH y que se van a ver directamente afectados por cómo diseñamos estos ambientes. Algunos porque no se van a ver identificados o involucrados en la construcción de este material, o algunos otros, como lo mencionaba Alfonso hace un momento, pues porque se van a ver saturados ante tanta información. Entonces, en este caso, Alfonso, ¿cómo juega la neuroeducación aquí para fortalecer este recurso? En esta parte juega algo muy importante porque esto es un papel médico, ¿sí? Un ambiente saturado eleva los niveles de cortisol, que es, como ya conocemos, la hormona del estrés. Imagínense niños hiperactivos, ¿sí? Con unos ambientes muy saturados, pues obviamente los niños en las clases no van a colocar la atención debida o van a estar mirando para todo lado. Estos impresos deben usar colores neutros de fondo, que debe ser un fondo muy claro, y guardar los colores vivos solo para la información crítica o algo muy importante. Además, debemos de tener en cuenta la altura. Eso es vital, porque los niños, pues obviamente, van a estar para que les quede mucho más fácil a ellos. No debe quedar a la altura del profesor o en el techo, como en algunos casos hemos visto. Generalmente debe quedar a la altura de los ojos de los niños, no a la altura del docente, como les acabo de decir. Eso parece obvio, pero no caminamos por escuelas donde niños de 7 años, pues como nos las acabo de decir, tienen que mirar al techo y realmente
solamente para ver un abecedario. Claro, y yo siento que esta construcción de los espacios impresos nos lleva a un cuestionamiento muy moderno. Si vivimos en la era de las pantallas, de la inteligencia artificial, de los salones tecnificados, ¿tiene sentido seguir gastando papel y tinta en ambientes impresos? O, Luis, ¿tú crees que ya caducaron estos espacios? Bueno, Camilo, para nada, no han caducado. De hecho, la magia ocurre cuando conectas ambos mundos. Es lo que llamamos el aula física o el aula digital. Un ambiente impreso hoy en día puede tener códigos QR. Esos códigos QR pueden llevar al estudiante a un audio, a un video explicativo sobre un tema X, hechos por ellos mismos en el colegio, en el aula de clases, o pueden encontrar algún simulador virtual. Entonces, pues aquí el papel es el puerto de entrada físico a la profundidad del mundo digital. Bueno, Luis, me gusta mucho lo que usted está diciendo porque es muy acertado. Además, neurológicamente, la lectura es un soporte físico y la manipulación de objetos impresos como tarjetas o carteles móviles fijan mejor la memoria a largo plazo. Y la psicomotricidad en etapas de desarrollo. No se trata de sustituir, sino de complementar. Recordemos que lo impreso da permanencia y lo digital da la profundidad. Bueno, Alfonso, aprovechando que tocamos este tema, a mí me surge una duda, ¿sí? ¿Cómo sería un salón bien pensado? ¿Qué no puede faltar en una aula de clases? Bueno, Luis, eso es muy fácil. De por sí, la gran mayoría de nosotros hemos tenido esas ideas muchas veces. El rincón del aula, tenemos el rincón de la lectura, etiquetas funcionales con nombres reales de los objetos, murales vivos para los trabajos de los niños y algo muy importante, la orientación temporal, como calendarios, horarios visibles, algo que realmente los mantenga atentos y sepan lo que tenemos que hacer en el aula. Pero ojo, Alfonso, no todos los niños aprenden igual. Aquí, pues siento yo que no se puede construir un aula eficiente sin tener en cuenta ese diseño universal para el aprendizaje. Estoy de acuerdo con Camilo, es algo totalmente fundamental. Un ambiente significativo elimina barreras, no es solo para niños con visión perfecta. Un ambiente impreso debe tener múltiples formas de representación. El uso de pictogramas para niños con dificultades de comunicación, carteles que tengan un buen tamaño en la letra, que tengan un buen contraste de color para baja visión, que tenga texturas y en lo posible pues meter braille. Para estos estudiantes con algún tipo de discapacidad visual. Aquí en este punto, compañeros, una anécdota pequeño. En mi primer trabajo, yo dictaba matemáticas. Cuando yo llegué, los niños me decían, profe, tenemos la hija de la rectora y ella tiene un problema de visión. Por tal motivo a ella hay que hacerle la letra del tablero un poco más grande, los números. Pero entonces yo a veces me cuestionaba, ¿sí? Hasta que poco a poco fui entendiendo que realmente esos ambientes que yo proponía no eran inclusivos. Pero bueno, con el tiempo me di cuenta de que es la mejor opción para cambiar y pues para ayudarle a ellos, ¿no? Pues eso debe ser reconocido por todos sin importar su condición. Claro, Luis, y es que aquí el ejercicio hay que resumirlo un poco en una premisa importante. El aula se debe adaptar al estudiante, no el estudiante al aula de clase. Y aquí es donde nosotros como docentes actuamos como un arquitecto que equilibra los intereses de los estudiantes y los objetivos curriculares que tenemos nosotros en nuestras diferentes asignaturas. Pero bueno, Luis, hablábamos un poquito, ¿no? Que este rediseño o este pensamiento en diseñar los espacios impresos de aprendizaje nos lleva a cambiar un poquito de paradigma, ¿no? Tradicionalmente venimos hablando de que el salón son simplemente cuatro paredes en las cuales yo dicto clase. ¿Cuál podría ser este nuevo paradigma o este nuevo espacio
que se puede construir desde los ambientes impresos. Tenemos que pasar del aula como contenedor, de ese espacio pasivo donde el estudiante únicamente asiste al colegio, se sienta, recibe algunos conocimientos. Hay que pasar al aula como tercer maestro. Eso se relaciona mucho con lo que dice Malaguzzi y retomamos en el siguiente concepto. El entorno debe ser dinámico. Aquí es donde entra la diferencia clave, comparando la decoración con la interacción. Muchos profes decoran. Recordemos que uno entra a un salón y eso parece, mejor dicho, una fiesta de cumpleaños y no un salón de clase. Pero eso tiene un impacto cognitivo nulo. Lo que buscamos es la interacción, que el impreso mide y estimule el aprendizaje significativo. Claro, y me encanta esa premisa un poco que plantea Alfonso, ¿no? De que pues al momento en que nosotros planteamos, ¿no? La interacción, un mural que tenemos en un salón, un espacio, una cartelera, no puede tener un ciclo de vida estático, ¿no? No quiere decir que yo pegue un cartel, pegue una información, pegue una infografía en el mes de febrero y vuelva a prestar atención a esa pared hasta el mes de noviembre. El ejercicio debe ser, como bien lo planteaba Alfonso, un ejercicio dinámico que se vaya actualizando a lo largo del año de acuerdo a los proyectos y a los contenidos que vamos abordando con nuestros estudiantes. Eso es correcto, Juan. Ahora, hay que explicar por qué esto funciona. No es solo el diseño. Debemos basarnos en Vygotsky con el contexto social y con Piaget, que es con la interacción activa. Pero quiero resaltar a Emilia Ferreiro. Los niños construyen hipótesis sobre la escritura al interactuar con esos ambientes. Sí, Alfonso, totalmente de acuerdo, pero para que esa hipótesis se convierta en realidad, el niño debe pasar por un ciclo de 4 pasos. El primero sería la observación, la asociación, la comprensión y la aplicación. Cada uno de ellos, muy importante. El primero es la inmersión constante que el niño hace en símbolos, luego los conecta con la imagen, con los significados, entiende que ese lenguaje que él está aprendiendo es útil para la vida, para poderse desplazar de un lugar a otro, utilizarlo en su vida diaria y pues poco a poco nos daremos cuenta que esto va fortaleciendo los hábitos lectores. Luis, yo siento que lo que acabas de plantear eh, es algo vital que podemos resumirlo y es el sentido de pertenencia. Cuando el estudiante ve que su construcción está exhibida dentro del aula, ¿cierto? Se sube la autoestima del estudiante y ahí es donde empezamos a crear un ecosistema en el aula, donde está la información o el conocimiento del docente, el espacio físico alimentando y el estudiante siendo un constructor de conocimiento. Digamos que en ese sentido, como lo planteaba Paulo Freire, está aprendiendo a leer su realidad para poder transformarla. Listo. Entonces, para ir aterrizando, hago esta pregunta. ¿Cómo sabemos si el ambiente impreso que hemos diseñado funciona? No basta con que se vea ordenado, creería yo. Excelente punto, Alfonso. Para eso, podemos y tenemos 3 indicadores de éxito. El primero es la observación y uso, esperando que los niños puedan consultar toda la información de forma autónoma. Lo segundo sería la participación, para que ese tipo de carteles fomenten el intercambio entre pares. Y muy importante, mirar los avances, que se vea un progreso real en su escritura funcional. Y es que eso que tú planteas, Luis, impacta en tres dimensiones que son fundamentales o que son pilares en la educación contemporánea, ¿no? El aprendizaje es de un pilar cognitivo, las aulas participativas en un pilar social y el sentido de pertenencia en un factor emocional, generando pues tres fuerzas que van construyendo el trabajo de las instituciones educativas.
Compañeros, recordemos que el estudiante es co-creador. Él elabora, él exhibe, y eso genera una motivación y autonomía que la educación tradicional muchas veces apaga. Me parece fundamental lo que planteas, Alfonso, para hacer, digamos, una condensación de este ejercicio o este resignificar del espacio físico del aula de clase. Bueno, compañeros, les comento que pues en estos momentos se nos está yendo el tiempo, pero creo que este ejercicio que hemos hecho nos ayuda a desmontar un poquito el mito que tenemos en la actualidad frente a la construcción material del espacio de clase. Y ya para ir cerrando, quisiera preguntarles cuál sería la conclusión que tiene tanto Alfonso como Luis para los educadores que puedan escucharnos sobre los ambientes impresos. Bueno, compañeros, mi conclusión es, y básicamente es que el aula habla de nosotros. El ambiente impreso debe ser un reflejo de nuestra aula viva, democrática y centrada en el estudiante. No es un museo, algo que debe ser más dinámico, no estático en contenidos. Si el material no interactúa con el alumno, es solo papel en una pared. Bueno, compañeros, por mi parte, recordar que el diseño sí importa. Involucren a los estudiantes en la creación de esos ambientes, usen el formato impreso como un puente hacia lo digital y atrévanse a renovar las paredes constantemente. Que el espacio cambie el ritmo, que cambie el aprendizaje. Excelente, compañeros. Y yo me quedaría con la idea de que cada centímetro de las paredes de nuestros salones de clase son una oportunidad pedagógica. Si bien es cierto, en muchas instituciones de nuestro territorio estamos limitados por el espacio, por las condiciones de nuestras instituciones educativas, lo importante sería que nuestra aula sea un espacio vivo de aprendizaje y que no se desperdicie con una mera decoración. Siento que yo me quedaría con esa idea final. Bueno, amigos, nos encantó compartir con ustedes estos minutos. Quiero agradecerle a Alfonso, agradecerle a Luis por haberse unido a este espacio para poder enriquecernos a todos en nuestra labor docente. No, gracias a ustedes, realmente, Juan y Luis, y a todos los que nos acompañaron. Entonces ya sabemos que para una próxima ocasión estaremos muy atentos a un nuevo tema. Un placer, compañeros, compartir este espacio con ustedes, con la audiencia que está en sintonía y los invito a rediseñar esas aulas. Nos vemos en el próximo episodio. Y a ti que nos estás escuchando del otro lado de los auriculares o en tus altavoces, gracias por hacer parte de Entre Palabras y Aprendizaje. Si te gustó este episodio, suscríbete en nuestra plataforma y déjanos una calificación positiva. Cualquier mensaje nos ayuda. Gracias por pertenecer a nuestra oportunidad.